Segunda parte de presentación de política comercial y crédito en entidades financieras del GAES 7. De maneras indistintivas para referirse a varias situaciones diferentes. Para efectos del proceso en administraciones de riesgos es precisamente diferenciar el concepto de riesgo y su definición básica. El concepto de amenaza, la cual se entiende por la percepción que se tiene de un peligro. Los riesgos se clasifican según los diversos criterios aplicables a cada situación. Riesgo subjetivo. Es la percepción particular que una persona posee sobre un riesgo. Puede tener o puede tener relación directa con la verdadera probabilidad de ocurrencia. Dicha percepción puede verse afectada por factores como la potencial severidad de sus consecuencias, el grado de conocimiento de la persona respecto al riesgo, la familiaridad con el riesgo, factores psicológicos que predisponen y el grado de adversión al riesgo. Riesgo aceptable. Es el nivel de riesgo subjetivo que un individuo o organización están dispuestos a aceptar. Riesgos puros. Son aquellos cuya materialización siempre presentan una pérdida, nunca una utilidad. Riesgos especulativos. Pueden producir ganancias o pérdidas. La mayoría de los riesgos asumidos por la organización son especulativos. Riesgos estáticos. Son aquellos que siempre están presentes en una situación ordenada. Los riesgos de rayo y otros fenómenos naturales. Por ejemplo, de este tipo de riesgos, los cuales aún caen dentro de los riesgos puros. Riesgos dinámicos son aquellos que cambian y se transforman al ritmo que cambia el sistema mismo. Los cambios económicos, políticos, sociales, legales, tecnológicos y ambientales pueden crear nuevos riesgos o modificar los existentes. Los miembros dinámicos usualmente son también especulados por incluir en categorías especiales a riesgos puros. Los riesgos de rentabilidad, los cuales pueden enteramente el desarrollo de la legislación. Riesgos fundamentales son aquellos que pueden afectar a la totalidad o la mayor parte de una sociedad, como son los desastres naturales o factores económicos o políticos, los espectros de guerra o la recesión. La organización usualmente tiene un poco de control sobre estos tipos de riesgos y la administración se concentra en reducir los efectos. Riesgos físicos incluyen las lesiones o muerte de familiares o personas y todas las personas de pérdidas o daño de la propiedad. Las causas de pérdida física son usualmente el resultado de la materialización de peligros comunes como incendios, explosiones, terremotos, colisiones, contaminación, rayos, pero también puede ser el resultado de incendios intencionales, robos, actos de malas intenciones o daños causados por un error humano. Riesgos de responsabilidad. Los riesgos de responsabilidad pueden provenir de reclamaciones de los empleados, de los clientes y proveedores y de público general. Si también dichas declaraciones pueden dar resultados a los factores mencionados en la clasificación anterior. También pueden relacionarse con los productos o servicios que presta la empresa. Los efectos de la responsabilidad contractual con los clientes, los proveedores y otros efectos de regulación nacional o internacional. Riesgos de interrupción de negocios. Fenómenos de naturaleza. Suelen seguir a la materialización de los riesgos físicos de responsabilidad antes descritos. Aquí es necesariamente considerar el efecto de potenciales perdidos debido a los factores externos, tales como la alta de suministros, dependencia de sistemas electrónicos, especialmente en operaciones altamente sistematizadas, además de las interrupciones forzadas por decisiones de tipo legal, por ejemplo debido a la contaminación. Otra cosa de interrupción de negocios podría ser la pérdida de cierta cantidad de mercado. Riesgos de administración. Una administración deficiente puede tener un efecto catastrófico en las organizaciones, aunque su cosa muchas veces permanezca oculto, hasta que los resultados de una pobre administración se hacen evidentes. En los resultados generales de la organización, una administración inadecuada se traduciría en desperdicios, malas plantaciones, fallas en almacenamiento y errores en la selección y política de personas. Una planeación inadecuada puede determinar la imposibilidad de la empresa para mantenerse al día con los cambios tecnológicos y administrativos y un errado desarrollo de nuevos productos, servicios alternativos, lo cual puede terminar en una irremediable pérdida de mercado. ¿Por qué es importante la política comercial? La política comercial se define como el manejo del conjunto de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Comprende también a la política arancelaria, la cual actúa como mecanismo protector y de captación de recursos bajo la forma de impuestos indirectos que gravan las operaciones del comercio exterior. ¿Qué es la política comercial? La política comercial hace parte de la política económica que regula los pagos internacionales y el intercambio entre países. Está estrechamente ligada a la política cambiaria por la importancia del tipo de cambio en el flujo internacional de capitales y de bienes y servicios.
La política comercial busca generar procesos de integración comercial, facilitando el acceso a los mercados externos y avanzar a la armonización de las normas que regulan la actividad económica. Si se da de manera correcta, el peso específico de los países en desarrollo en el mercado mundial aumenta gradualmente. Diferencias entre el crédito financiero y el crédito comercial. El crédito financiero es aquel que se consigue a través de las entidades financieras o bancarias, es decir, mediante préstamos y líneas de crédito, mientras el crédito comercial es aquel que ofrece las empresas a las demás empresas a través de líneas de créditos particulares. En el crédito financiero existe un costo financiero asociado a la disponibilidad de dinero, que son las tasas de interés y otros gastos de índole administrativo. En el crédito comercial, la empresa contratada o comercializadora asume el financiamiento de la transacción, otorgando plazos de pagos específicos o negociando pagos en cuotas. En el crédito financiero es muy común que la extensión del crédito se otorgue contra la presentación de avales y garantías, mientras que en el caso del crédito comercial, ese no es un elemento requerido por lo general. Ten presente también que en el crédito financiero solo se obtiene a través de los bancos y mayormente es concedido por la institución bancaria con la cual la empresa ya tiene relaciones comerciales. En otras palabras, la política comercial engloba todo el mercado legal al que están sujetas las importaciones y exportaciones. Esto, a su vez, varía por cada socio, así que hay algunos países con los que puede existir acuerdos comerciales y otros mercados con los que se establecen fuertes restricciones al intercambio de bienes o servicios. No cabe duda que el comercio internacional tiene un impacto en el crecimiento económico de los países, esto tomando en cuenta que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones es uno de los componentes del Producto Interior Bruto. Naturaleza de política comercial. En términos generales podemos clasificar estas medidas de política comercial en 3 categorías según su naturaleza. En fiscales podemos encontrar 2 categorías. Aranceles es la importación de gravámenes fiscales sobre el valor de las importaciones realizadas por un país de ciertos bienes o servicios. Desgravaciones, exportaciones. A diferencia del caso anterior, las desgravaciones fiscales fomentan la expansión de las exportaciones mediante una reducción de los impuestos interiores que gravan a los bienes y servicios que se destinan al exterior. Financieros. Tipos de cambio, importaciones, exportaciones. Consisten en la reducción o en la medida en que las exportaciones se producen en el interior del país, pero se venden en el exterior, y que para las importaciones ocurre el fenómeno contrario. Resulta obvio que una devaluación abarata el constante de producción de las exportaciones. Subvenciones. Consiste en la concesión de ayudas financieras al fondo perdido destinadas a abaratar los costes de producción interior para facilitar las exportaciones al permitir precios de venta en el exterior inferiores a los que existirían sin estas ayudas financieras. Créditos preferenciales. Consiste en la concesión de préstamos en condiciones más favorables de interés y plazos de devolución de los que existen en el mercado internacional. Y por último tenemos el jurídico administrativo. Contingentes o restricciones cuantitativas son limitaciones impuestas por los gobiernos de los países a las cantidades que pueden importarse de un determinado producto. Y requisitos técnicos. Se trata de las exigencias técnicas que los gobiernos de los países imponen a los productos importados con un objeto de equiparlo con las exigencias técnicas establecidas a los productores nacionales. Generalidades de la política comercial. Existen 7 instrumentos principales para las políticas comerciales: los aranceles, los subsidios, las cuotas de importación, la limitación voluntaria de las exportaciones,
los requisitos del contenido local, las políticas administrativas y las tarifas contra el dumping. Un arancel es el impuesto a las importaciones o a las exportaciones. Los subsidios son una forma de reducir los costos de producción de las empresas que a su vez les sirven para competir contra las importaciones foráneas y para ganar el mercado de exportación. Una cuota de importación es una restricción diaria a la cantidad de un bien que puede importarse a un país. Las utilidades adicionales que perciben los productos cuando la oferta se limita artificialmente mediante una cuota de importación se conocen como las rentas de las cuotas. Un requisito de contenido local es la obligación de que una fracción específica de un bien se produzca dentro de un país. Esta herramienta es utilizada sobre todo en países desarrollados que buscan la manufactura local de algunos componentes. Las políticas contra el dumping se define como la venta de bienes en un mercado extranjero a un menor precio, lo que cuesta producirlos, o como la venta de bienes a un mercado extranjero en menos del valor justo. Las políticas contra el dumping pretenden castigar a las empresas extranjeras que se dedican a esta práctica para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera injusta. Estas políticas incluyen unos aranceles compensatorios que pueden ser cuantiosos y estar vigentes hasta 5 años. Crédito de libre inversión. ¿Estás pensando en remodelar tu casa, cambio de carro o en un incumplimiento de proyecto? Un crédito de libre inversión es tu mejor opción. Al solicitarlo es importante tener en cuenta el monto, los plazos y el interés. Por lo general estos tipos de créditos son de inmediato y largo plazo. Por eso te recomendamos analizar en cuánto tiempo lo puedes pagar. Crédito hipotecario. Este crédito lo necesitarás cuando vayas a adquirir un inmueble, puede ser una propiedad construida o un terreno. Por lo general se otorga hasta el 70% del coste del bien. Se caracteriza por tener las tasas de interés más bajas del mercado y plazos de mediano a largo plazo. Crédito de nóminas o libranza. Es muy parecido al crédito de libre inversión, pero los pagos a la entidad donde hagas la solicitud de descuento automático de tu nómina. Esos descuentos deben tener una autorización y la de tu empresa. Te recomendamos tener en cuenta el valor de las cuotas que debes de pagar para no ser afectado a tus finanzas, ya que el sueldo que recibas cada mes será más bajo debido a la deuda. Microcréditos. Son montos pequeños por pocos requisitos que se solicitan por internet en los pocos minutos. Normalmente no superan los 750 pesos y estos créditos te pueden ayudar a solucionar necesidades inmediatas. Lo ideal es que lo pagues en un plazo muy corto para no generar muchos intereses o una cantidad muy pequeña. Créditos comerciales. Tienen un objetivo de satisfacer las necesidades del capital del trabajo. Van dirigidos a pequeñas y medianas empresas y te pueden servir para la compra de materiales primos o equipos de trabajo. Se caracteriza por ser de mediano a largo plazo y por la garantía. Puedes comprometer las ventas de las empresas o la máquina que se compra. ¿Cómo sacar un crédito a entidades? Solicita un préstamo para obtener una cantidad pequeña. Un préstamo por una cantidad pequeña te será fácil de obtener si puedes demostrar que tus ingresos son suficientes para pagar un saldo puntualmente. Asegúrate de hacer todos tus pagos a tiempo y salda la cantidad total en el tiempo que te hayas propuesto. Evita que se convierta en una deuda mayor. El objetivo es empezar a desarrollar tu historial crediticio, no endeudarse. Consigue un codeudor. Solicita crédito en conjunto con un familiar que tenga un buen historial de crédito. De esta manera, la institución financiera se sentirá cómoda otorgando el crédito y tú comenzarás a desarrollar tu propio historial de crédito. Solicita una tarjeta de crédito de una tienda por departamentos. Usualmente esas tarjetas son más fáciles de obtener, pues también límites más bajos. Llena la solicitud cuidadosamente. Muchas personas olvidan incluir fuentes de ingreso de su solicitud u ofrecen información que contradice los documentos que evidencian su ingreso.